Misión Jesuítica Santísima Trinidad del Paraná. Santísima Trinidad del Paraná forma parte de las 8 misiones fundadas por los religiosos de la Compañía de Jesús entre los años 1609 y 1768 en territorio paraguayo, llegando a tener en el año 1728 una población de más de 3.000 indígenas guaraníes. El arquitecto de la iglesia principal fue el jesuita Juan Bautista Primoli, quien también se encargó del diseño de toda la reducción. El fabuloso templo tiene como aspecto diferenciador y es que en su nave central se hallan sepultados los corregidores guaraníes al estilo de la alta nobleza europea. El sitio cuenta con 2 museos, el Museo Jesuítico con tallas en piedra, nichos y retablos, y el Museo de Sitio al costado del templo con piezas esculpidas en piedra, restos de ángeles y santos. Fue el esplendor de la obra jesuita de los 30 pueblos. Cabe destacar de que la iglesia en sí es única en lo que refiere a la arquitectura, en lo que refiere a la parte de obras, en lo que son los tallados en piedra, en esa piedra arenisca que, vamos a decir, al solo patear la tierra, salta esa piedra arenisca que posibilitaba tallar de una manera muy fácil, primeramente con los nativos en base a la enseñanza de los padres jesuitas. Llegaron a tener más de 5.000 nativos en todo el tiempo que estuvieron en esa misión. Tenemos que tomar en cuenta desde 1706 hasta el año de 1768, año en que el rey de España, Carlos III, ordena la expulsión de toda la orden jesuita de todo el continente americano. Desde la zona aquí de la gran provincia del Paraguay hasta la zona de México. De todos los asentamientos que tenían posesión la misión de la Compañía de Jesús fueron expulsados por ese decreto firmado por el rey de España. Santísima Trinidad del Paraná fue un ejemplo en lo que refiere a tecnología, en lo que refiere a la parte del trabajo mancomunado entre los nativos y los padres jesuitas. Para conocer la ruta jesuítica, si vienen desde Asunción por ruta 1, podemos comenzar con Villa Florida, donde se pueden disfrutar de las diferentes playas de arena naturales espectaculares. Luego, viniendo a conocer en San Miguel toda la artesanía que se tiene en lana, que es única a nivel país. Continuando, conocer San Juan Bautista, hacer el Museo Mangoré. Luego, siguiendo, llegamos a San Ignacio. En San Ignacio tenemos el Museo Jesuítico y podemos visitar ahí también el taller de arte que se tiene en el mismo museo. Ustedes van a disfrutar obras espectaculares que hablan de la época del barroco guaraní. Son tallados únicos que pueden verlos ahí, como así también ir a visitar la casa de nuestro artista Coqui Ruiz, que es el que desarrolla Tañarandú los Viernes Santos, cada Viernes Santo. Es un artista representante de la ruta jesuítica, es nuestro embajador a nivel país. Y continuando de San Ignacio, vamos a ir a Santa María. Ahí también tenemos otro museo jesuítico. Tenemos un taller de artesanas que hacen un trabajo en tela con bordados y dibujos pequeñitos. También es un trabajo único. Allá podrán tener también incluso postales hechas con tela, que son también un ejemplo que las identifica como artesanas especiales de Santa María. Su plaza, el entorno, la ciudad en sí es como que parece que se quedó en el tiempo, realmente invita a quedarse. También se tiene ahí el Museo Bonpland para recorrer. Y luego, continuando de Santa María, vamos hacia Santa Rosa. Santa Rosa también tenemos el museo. En ese museo también tenemos el único mural de los 30 pueblos que se encuentra allí, como así también el único campanario que se mantiene hasta la época.
y llegar a Santiago, donde contamos también con un museo jesuítico con piezas ejemplares. En cada museo de los 4 pueblos jesuíticos del departamento de Misiones podemos encontrar tallados que no se van a repetir en ninguno de los otros 30 pueblos que podemos recorrer a lo largo de Paraguay, Argentina y Brasil. Continuando de Santiago, hacemos el recorrido hacia San Cosme. En San Cosme tenemos para disfrutar la antigua misión, su antigua iglesia, que es la única de los 30 pueblos que se mantiene utilizándose hasta el día de hoy. Ahí también verán, van a poder disfrutar de lo que es el observatorio astronómico Buenaventura Suárez, que se realizó haciendo honor al fundador de la misión de San Cosme, que fue el sacerdote jesuita Buenaventura Suárez, que diseñó el primer telescopio con elementos de la zona en esa época. Por eso el observatorio que hace honor a él, como así también poder conocer el anillo armilar, que es el único que se encuentra en nuestro país y uno de los 4 de Sudamérica. Quedó en el olvido. Santísima Trinidad del Paraná quedó encerrada entre arena, entre arbustos, entre boscura. Y a partir de finales de los años 60 se comenzaron los trabajos de arqueología. Cabe destacar de que solamente en Santísima Trinidad del Paraná se extrajo más de 4 metros de arena desde que se haya encontrado el piso original de la antigua iglesia, del antiguo templo, de la iglesia mayor. Continuando San Cosme, pasamos por Coronel Bogado. Podrán disfrutar de las diferentes tipos, de las diferentes chiperías y disfrutar de la diversa gastronomía que se tiene. Luego Carmen del Paraná, disfrutar de las playas de Carmen, el museo de la antigua estación, el Museo de los Inmigrantes. Y por sobre todo mucha naturaleza. Hoy se han sumado ofertas de un parque acuático en una de las playas, es poder hacer canotaje, bicisenda, es decir, hay para lo que es turismo aventura mucho en este lugar. La Orden Jesuita fue fundada en el marco de la Contrarreforma Católica a mediados del siglo XVI. La Contrarreforma Católica fue un movimiento que enfrentó a la reforma de Lutero, que había empezado con las 99 tesis de Wittenberg, donde hacía una serie de cuestionamientos al funcionamiento de la Iglesia Católica, que era la predominante en Europa en ese momento. El objetivo de la Orden Jesuita tenía principalmente un objetivo misional, tanto a través de la educación como a través de la prédica del Evangelio en las poblaciones que se fueron incorporando en esa visión imperial que tenían los monarcas españoles del siglo XVI, tanto Carlos I como su hijo Felipe II, de dominar las 4 partes del mundo, además de esa impronta católica que se había puesto a todo el proceso de conquista a partir de las bulas interceteras que había concedido el Papa Alejandro VI a los reyes católicos. En ese sentido, bajo Felipe II comienzan a darse instrucciones a los jesuitas para ir a misionar a América, y es así que desde el Perú comienzan a llegar desde la zona del Tucumán, actual República Argentina, los 3 primeros sacerdotes jesuitas a la jurisdicción de la entonces provincia del Río de la Plata. Llegaron los padres Salón y Ortega y Fiel, quienes estuvieron misionando tanto en Asunción como en las poblaciones indígenas de los alrededores a fines de ese siglo XVI. Posteriormente, por una cuestión de disciplina y de reorganización de la orden jesuita en Sudamérica, estos sacerdotes tuvieron que abandonar la ciudad para reorganizarse y fueron entonces esta efímera primera presencia se acabó. Posteriormente,
a comienzos del siglo XVII, por iniciativa de Hernandarias, se insistía en el envío de misioneros y específicamente de misioneros jesuitas. Es así que el superior de la orden jesuita, Acquaviva, encarga al padre Diego de Torres la organización de la provincia jesuítica del Paraguay. Diego de Torres llega a reclutar 45 sacerdotes, en su gran mayoría de la provincia, o sea, de las provincias españolas de la península itálica como de la propia España, y llegan a Asunción a fines de la primera década del siglo XVII. En la primera carta annua, que eran los informes que hacían los jesuitas anualmente a sus superiores, la de 1612, una de las primeras, el provincial agradece el hecho de que el hermano León haya donado una importante suma de dinero. Se menciona que un aporte de dinero al propietario del único molino existente en Asunción que posibilitó el pago de una deuda que alcanzaba 2.000 pesos. Hasta ese momento el Colegio Jesuita de Asunción no contaba con suficientes recursos porque estaba en un proceso de instalación. El Colegio Jesuita se instaló en donde hoy está la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Ese predio era el Colegio Jesuítico de Asunción. En 1608, estos jesuitas que vinieron al Río de la Plata llegaron a un acuerdo con las autoridades y se debía pagar a cada párroco una cantidad de 300 pesos ensayados, o sea, pesos de plata, por eso se llamaban ensayados, por los trabajos misionales y los trabajos de cura párroco que hacían los jesuitas en las distintas misiones. Efectivamente, a partir de las misiones jesuitas y de la situación en la que se encontraban los indígenas bajo un régimen de explotación, muchas veces enviados a los yerbales para comenzar a explotar la yerba mate o acompañar a los expedicionarios que andaban todavía buscando minas de oro, hizo que muchas veces la población indígena se vea muy afectada por estas medidas económicas adoptadas por los conquistadores españoles. Además, en ese momento había venido el visitador Francisco de Alfaro, que dio una serie de ordenanzas con respecto a cómo debía ser el trato que debían conceder los encomenderos a los indígenas. Es por eso que el padre Diego de Torres comenzó a gestionar un proyecto que a la larga se fue consolidando, que era liberar a los indígenas que fueran reducidos o evangelizados por los jesuitas en sus poblaciones, sean liberados del servicio de encomienda y fuesen encomendados solamente al servicio directamente del rey a cambio de un pago anual de un tributo. Si ustedes pueden observar en la parte de lo que hoy sería el norte del estado de Paraná en Brasil, era la zona del Guairá donde estaba Villarrica. En ese sector se colocaron más o menos unos 10 pueblos jesuíticos que habían sido fundados por estos primeros misioneros, a los que se le sumó un sacerdote asunceno, Roque González de Santa Cruz, quien rápidamente al incorporarse a la orden jesuítica incorporó su espíritu y se convirtió en un gran misionero también y fundador de muchas poblaciones, entre ellas podemos mencionar Encarnación, Asunción del Caro y otras, donde la acción de Roque González estaba más en este sector al sur del actual Paraguay y en la provincia de Misiones y parte del estado actual de Río Grande del Sur en Brasil, donde finalmente en 1628 encontró la muerte en manos del lugar donde cacique está hoy Ñezú Banco y sus Regional. partidarios. Y piezas del retablo se encuentran hoy de la misión de Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa, se encuentran en la Iglesia Catedral de Encarnación. Entonces, si van a recorrer y conocer lo que es algo de la historia de la misión jesuítica de Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa, vayan a la catedral. En Encarnación también podemos disfrutar de todo lo que es turismo religioso a través de las visitas a las diferentes iglesias. Tenemos en Itacuá el séptimo santuario del Paraguay en un entorno único, prácticamente rodeado del río Paraná y una vegetación especial. Ahí hay una energía positiva tremenda, así que les invito a la gente que quiere ir a olvidarse de todo el estrés y de sus problemas, vayan a Itacuá, vale la pena. Así también tenemos una ermita, tenemos diferentes iglesias de rito ortodoxo ruso, ortodoxo ucraniano,
greco-católico de rito ucraniano, como así también 2 mezquitas. Es decir, hay para todas las religiones. Es decir, el que quiera venir a disfrutar de un evento religioso lo puede hacer en Encarnación sin lugar a dudas. Luego vamos a Santísima Trinidad del Paraná, donde tenemos un museo lítico, como así también disfrutar del espectáculo de luces y sonido que se realiza de miércoles a domingo a las 20:30 horas en horario ahora de verano y 19:30 en horario de invierno. Allí podremos disfrutar de la imagen más grande y más importante, donde se puede dimensionar cómo fueron las misiones, cómo estaban organizadas, cuáles eran los lugares donde estaba cada cosa, es decir, la escuela, la casa de indios, la plaza principal y todo lo que hace a la huerta y todo el sistema de producción, como así también un detalle único y especial que habla de lo que fue el desarrollo de la música en las misiones jesuíticas, que se puede dimensionar al mirar el tallado de los ángeles músicos en Trinidad. Eso es increíble, eso demuestra el grado de avance que han tenido en la música. En Trinidad se producían instrumentos musicales, había un coro de niños de 200 niños, como así también se cuenta que los guaraníes iban a trabajar cantando y volvían cantando, iban a la iglesia cantando y volvían cantando. El desarrollo de esa espiritualidad en conjunto con la música fue algo tan pero tan grande que cuando se realiza la destrucción, la expulsión de los jesuitas, ese pueblo quedó demasiado triste porque fue uno de los más grandes en cuanto al desarrollo. Entonces eso muchas veces se percibe, esa tristeza, cosa que lo contrario en San Cosme, por ejemplo, hay mucha energía positiva, ¿verdad? Producto justamente que quizás porque la iglesia nunca se destruyó totalmente, la población sigue en comunicación con ese legado, digamos. Sí. En este momento estamos trabajando en la restauración del adobe y quisiera hacer hincapié en que es por primera vez que se está haciendo una restauración de adobe en el Paraguay. Y como hemos encontrado en la última excavación arqueológica 5 piezas netamente de adobe, tratamos de conservar el adobe original, haciendo un proceso de reciclaje de los caídos, poniéndole un nuevo adobe con el mismo material que ellos usaban, que es la nata de la arcilla, que llamaríamos humus. Hacemos los adobes especiales nosotros mismos con la misma calidad que ellos hacían, y como ligamento, el material prima, digamos, para el ligamento, usamos el mismo material que ellos usaban, que se encuentra de aquí a 1 kilómetro. Es una especie de arcilla con tierra lavada y que al mismo tiempo usaban para diseñar. Hace más o menos para 11 años atrás por los trabajos misionales y los trabajos de cura párroco que hacían los jesuitas en las distintas misiones. Efectivamente, a partir de las misiones jesuitas y de la situación en la que se encontraban los indígenas bajo un régimen de explotación, muchas veces enviados a los yerbales para comenzar a explotar la yerba mate o acompañar a los expedicionarios que andaban todavía buscando minas de oro, hizo que muchas veces la población indígena se vea muy afectada por estas medidas económicas adoptadas por los conquistadores españoles. Además, en ese momento había venido el visitador Francisco de Alfaro, que dio una serie de ordenanzas con respecto a cómo debía ser el trato que debían conceder los encomenderos a los indígenas. Es por eso que el padre Diego de Torres comenzó a gestionar un proyecto que a la larga se fue consolidando, que era liberar a los indígenas que fueran reducidos o evangelizados por los jesuitas en sus poblaciones, sean liberados del servicio de encomienda y fuesen encomendados solamente al servicio directamente del rey a cambio de un pago anual de un tributo.
Si ustedes pueden observar en la parte de lo que hoy sería el norte de del estado de Paraná en Brasil, era la zona del Guairá donde estaba Villarrica. En ese sector se colocaron más o menos unos 10 pueblos jesuíticos que habían sido fundados por estos primeros misioneros, a los que se le sumó un sacerdote asunceno, Roque González de Santa Cruz, quien rápidamente al incorporarse a la orden jesuítica incorporó su espíritu y se convirtió en un gran misionero también y fundador de muchas poblaciones, entre ellas podemos mencionar Encarnación, Asunción del Caro y otras, donde la acción de Roque González estaba más en este sector al sur del actual Paraguay y en la provincia de Misiones y parte del estado actual de Río Grande del Sur en Brasil, donde finalmente en 1628 encontró la muerte en manos del cacique Ñezú y sus partidarios. Como podemos ver, después de a fines del siglo XVII, la provincia jesuítica, este es un mapa de Ernesto Meder, nos muestra cómo esta provincia jesuítica fue consolidándose territorialmente y también posteriormente vamos a ver cómo se consolidó demográficamente, teniendo una mayor cantidad de población e incluso mucho más recursos, y de ahí es donde comienza a hablarse de unos mitos y una serie de rivalidades con los encomenderos de Asunción que hablaban del oro jesuita. Las misiones entonces comenzaron siendo fundadas por los padres Maceta y Cataldino. La primera misión jesuita fue la de Juan San Ignacio Guazú, la actual población de San Ignacio en el departamento de Misiones. A partir de ahí entonces se fueron fundando otras poblaciones a lo largo de esa zona con el objetivo de reducir a los paranaes, que eran uno de las parcialidades guaraníes más levantiscas. Esto que están viendo en este momento es un grabado ya unos años posteriores de Florian Pauque sobre cómo se hacía el cruce de los ríos, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver cómo los indígenas estaban ayudando a hacer cruzar las carretas, los caballos, y cómo los curas eran llevados encima del lomo del caballo o en unas barcas especiales donde los hacían cruzar. Esa era la manera en que se cruzaban la mayor parte de ríos y arroyos, porque en la mayoría de estos cauces de agua no había en ese entonces todavía un sistema de puentes bastante eficiente. Aquí vemos cómo se concentraron las misiones jesuíticas ya a fines del siglo XVII, luego de las invasiones bandeirantes que ya vimos en unas clases anteriores. Y entonces los pueblos jesuíticos se concentraron cerca de Asunción y de Buenos Aires con el propósito justamente de buscar una defensa ante posibles nuevos ataques de los bandeirantes. En ese sentido, creo que vale la pena señalar que esta nueva ubicación va a hacer que se consolide por la concentración y por la forma de defensa que van a lograr los misioneros jesuitas de sus nuevas poblaciones frente a los achaques que habían tenido por parte de los bandeirantes, que llegaron a llevar a más de 30.000 indígenas como esclavos a los cañaverales de la costa. Este es un cuadro que representa a Roque González y sus compañeros, Juan del Castillo y Alonso Rodríguez, y lo que tienen ustedes visualizando a su derecha es un nuevo grabado de Pauque sobre las poblaciones españolas y el enfrentamiento con los indígenas, principalmente de Chaco, que no se habían todavía reducido y que eran los permanentes enemigos de los españoles y de los pueblos indígenas que estaban sometidos a los españoles. Las reducciones tenían las siguientes autoridades. Existía el paituyá o cura rector. Ese cura rector era el que se encargaba de todos los aspectos económicos y administrativos de la reducción. Por otro lado, había un paiminí o cura doctrinero, que era el que se encargaba más de las cuestiones más religiosas y litúrgicas. El que ejercía las funciones de justicia era un corregidor, y el cabildo indígena, que estaba conformado por los caciques de las parcialidades antes de la llegada de los jesuitas, quienes ejercían la autoridad del pueblo y cumplían las órdenes de los jesuitas. Posteriormente dice Rivarola Paoli que se había creado el cargo de superior de las reducciones, que en un principio tenía su sede en San Ignacio Guazú y posteriormente lo tuvo en Candelaria, pero rendía cuentas ante el provincial, que tenía su sede en Córdoba, donde ellos finalmente regentaron la Universidad de Córdoba, que se había fundado a comienzos del siglo XVII.
Este es un grabado donde se ve efectivamente la disposición de un pueblo jesuita, donde estaba la iglesia mayor, la casa parroquial, el cementerio, la casa de recogidas y huérfanas, donde iban tipo el asilo. Estaban las casas de los indígenas en los alrededores de la plaza y como podemos ver la plaza estaba presidida por la iglesia, ¿verdad? Entonces esta era una visión que tenían los jesuitas con respecto a la organización que debían tener sus distintas poblaciones. ¿Cómo era el sistema de propiedad? Y el sistema de propiedad tenía una característica muy peculiar. La propiedad se dividía en tres. Estaba la Bambaé, el Tupambaé y el Tabambaé. El Abambaé era la tierra que se le daba al indígena que debía trabajarla y una vez que se hacía la cosecha guardada en el silo del pueblo y se le iba entregando de manera eh, racional y a través de un racionamiento semanal al indígena para su consumo. Después estaba el Tupambaé o la cosa de Dios que servía justamente para alimentar a los que estaban en el Cotuguazú, que eran los indígenas, ancianos, las viudas, los huérfanos y también para todo lo que era el financiamiento de las construcciones de templos y lo que tenía que ver con la liturgia. Y por último estaba el Tabambaé, que eran las estancias, las tierras, los yerbales, que les permitían a los jesuitas poder juntar los recursos para pagar el tributo al rey y de esa forma evitar que los indígenas salgan al servicio de encomienda. ¿Y ellos por qué no querían que salgan al servicio de encomienda? Porque si bien, como ya hemos visto en clases anteriores, la encomienda debía durar solamente 2 meses, muchas veces el indígena que salía del pueblo lo hacía y no precisamente por 2 meses, sino que terminaba saliendo por un tiempo mucho mayor, por lo cual eso generaba contrariedades al pueblo de materia económica, de carácter social y también el indígena se encontraba alejado de los sacramentos, cosa que preocupaba mucho a los pobres. Obviamente este régimen así bastante disciplinado, organizado, social y económicamente tuvo sus críticos. Uno de ellos y uno de los primeros en Paraguay fue Blas Garay, un historiador de raigambre colorada pero de espíritu liberal. De espíritu liberal me refiero al aspecto ideológico, quien escribió lo siguiente: a la vuelta de algunos años y a la par que crecieron sus progresos, cambiaron los jesuitas de conducta. Los que fueron en un principio humildes y abnegados misioneros tornáronse ambiciosos dominadores del pueblo, que poco a poco sacudieron todas las naturales dependencias a las que debían estar sujetos, afanáronse por procurar riquezas materiales en menoscabo de su misión cristiana y civilizadora, persiguieron a los que intentaron poner coto a sus abusos o quisieron combatir su influencia, se hicieron dueños de la voluntad de los gobernadores y de los obispos, ya porque estos les debían sus nombramientos, ya por el cohecho y la promesa de pingües ganancias, se los hacían devotos y convirtieron su república en una inmensa sociedad colectiva de producción, arruinando amparados en los grandes privilegios que supieron obtener a la provincia del Paraguay, a cuyos beneméritos debían reconocimiento por muchos conceptos. Para entender por qué esta crítica tan dura de Garay, lo que ocurre es que, como efectivamente para poder pagar los tributos al rey por los indígenas que cumplían el servicio, los jesuitas comenzaron a explotar el rubro que era más rentable en ese momento en el Río de la Plata, que es la yerba mate. Obviamente los jesuitas, como vimos, tenían formación académica y uno de ellos, Asperger, descubre cómo hacer el cultivo de la yerba mate. Entonces los jesuitas tenían sus yerbales cerca de sus pueblos, por lo tanto se evitaban una importante cantidad de dinero en costos, en tiempo para el laboreo de la yerba, a diferencia de los vecinos de Asunción que debían enviar expediciones, escoltas, ganado a través de los montes para llegar a la zona de los yerbales naturales y ahí hacer la explotación de los yerbales en unas condiciones bastante duras. Por lo tanto, el costo de la hierba jesuita muchas veces era mucho menor que el costo de la hierba de Asunción y por eso es que se generaron una serie de revueltas y enfrentamientos permanentes entre los vecinos de Asunción y la orden jesuita y por ese motivo es que Garay es bastante duro diciendo que los jesuitas aprovecharon de las circunstancias y perjudicaron a la provincia civil del Paraguay. Aquí hay un ejemplo, también un grabado de Pauque, de cómo se hacía el laboreo, en este caso de otros productos, no precisamente la yerba mate, el árbol de yerba mate no es tan extenso. Y este es un grabado de Meder para entender
cómo en esas condiciones de una organización económica bastante eficiente, con un régimen bastante celoso en el manejo y el contacto de los indígenas con el exterior, que eso hizo que muchas veces ocurrieran grandes pestes, ya que estamos en términos de pestes, de viruela, de sarampión y otras enfermedades, que en algunos casos no afectaron a los pueblos jesuitas porque ellos evitaban mucho contacto con la provincia civil. Aquí podemos ver a comienzos del siglo XVIII en este grabado de Meder, en el mapa que está a la izquierda, cómo había una mayor concentración de población jesuita, o sea, de población en la jurisdicción jesuita, a diferencia de lo que es la provincia civil con capital en Asunción o la provincia de Corrientes, o incluso poblaciones en la zona de Río Grande del Sur bajo la jurisdicción portuguesa. Después de la expulsión de los jesuitas, podemos ver que se produce un gran despoblamiento de las reducciones jesuíticas y aumenta considerablemente la población en la jurisdicción de la provincia civil del Paraguay, de la propia provincia de Corrientes e incluso del Río Grande del Sur. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que luego de la expulsión de los jesuitas, quienes mantenían un alto estándar en términos de calidad de la organización del pueblo, cuando estos se retiran, vienen a muchos de estos pueblos de la Junta de Temporalidades, que era el organismo creado por el Estado para administrar los bienes de los jesuitas que fueron expulsados. Y entonces muchas veces estos administradores nombrados por las juntas de temporalidades terminaron siendo bastante corruptos y bastante tiranos en el manejo con los indígenas. Entonces estos indígenas prefirieron ir a buscar una mejor suerte y es así que se comenzó a despoblar toda la jurisdicción de la provincia. Bueno, agradecidos a Team Viajero por la visita en la misión de Trinidad y le invitamos a todos a que visiten la misión de Trinidad de lunes a domingo. El horario diurno es de 7 a 19 horas, la visita, tour guiado cada una hora por los guías locales. Tenemos varios guías y también la comunidad Guaviramí, que está también trabajando hace más de 3 meses con nosotros, insertando lo que es la misión de Trinidad también con los nativos. Y lo más importante, también tenemos el recorrido de luces y sonido que hacemos de miércoles a domingo a las 20:30. Un recorrido de 45 minutos, un recorrido contemplativo. El costo de la entrada es de 25.000 guaraníes para extranjeros, 15.000 guaraníes para paraguayos y 5.000 guaraníes para la gente del departamento de Itapúa. Esa entrada les sirve para visitar Trinidad, Jesús y San Cosme por un periodo de 3 días. Buen día, nos encontramos en la iglesia mayor de lo que es la misión de Trinidad, un pueblo jesuítico fundado en el año 1706. Es el número 29 de lo que fueron un conjunto en total de 30 pueblos. 30 pueblos fundados originariamente en lo que fue la provincia del Paraguay. La construcción de esta iglesia mayor inicia aproximadamente en el año 1745 y fue diseñada por un arquitecto de origen italiano de nombre Juan Bautista Primoli. Bueno, nos encontramos en lo que es la iglesia principal, la nave principal. Tenemos tres naves en total, naves laterales, nave principal. Al ingresar acá en la misión podemos ver los pisos originales. En las excavaciones arqueológicas del año 1981 al 85 se trabajó y aquí había 6 metros de escombro. Bajo de esos escombros en las excavaciones fueron encontrados los pisos originales, la pila bautismal que está aquí al costado, el púlpito donde los padres subían a dar los sermones y todo lo que es la parte de la cripta, resto de la parte de los frisos. En todo ese trabajo, digamos, de restauración se trabajó en este lugar y lo que se ha conservado. Para darle un poco la idea, tenemos el altar. Esto es un altar provisorio que está al fondo. Los altares principales siempre daban por la pared y se hacía de espalda en latín. Hay altares laterales porque se hacían misas a la vez en ese tiempo. Y en las hornacinas, en estos pilares donde estaban las hornacinas, estaban los diferentes apóstoles ubicados. Los 12 apóstoles de Cristo estaban ubicados en este lugar. La iglesia va, nave principal en forma de cruz, tenía bóveda y una cúpula principal que era más o menos casi de 20 metros de altura en el centro.
La misión de Trinidad del año 1706 a 1767, 68, que sería el año de la expulsión, fue fundado por un sacerdote jesuita español, Juan de Anaya, en la provincia de San Carlos, que posteriormente se habrían trasladado entre los años 1712. Llegaron a estar 12 a 14 jesuitas aproximadamente, de las cuales fallecieron 4. Los restantes, digamos, las partes más importantes de los sacerdotes incluían lo que serían los fundadores y el arquitecto principalmente, que fue un italiano, Juan Bautista Primoli. Llegó a una población mayor de 3.800 a 4.000 nativos guaraníes, que estaban divididos en 3 grandes zonas. Por un lado, las zonas agrícolas, zonas ganaderas, y sería el centro urbano, lo que sería actualmente la misión de Trinidad, en la cual se puede apreciar diferentes estructuras urbanísticas, de lo que ha quedado. Entonces, Trinidad llega a formar también uno de los circuitos más importantes entre las 30 misiones. La más importante en cuanto a estructura urbanística, lo que sería estilos arquitectónicos, es la única. Sería el último periodo arquitectónico que ya reinaba en las misiones. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la misión de Trinidad. Mi nombre es Romina Vázquez, soy acá de la misión, soy guía informador, y bueno, bienvenidos a nuestro patrimonio cultural de la humanidad, bienvenidos a Team Viajero, a este lugar maravilloso, a un antiguo pueblo jesuítico guaraní, precisamente que dataría del año de 1706. Sería uno de los complejos coloniales más antiguos de Paraguay, y bueno, hoy día uno de los sitios turísticos más importantes de nuestro país. La misión de Trinidad formó parte de un conjunto de reducciones fundadas por la orden jesuita, que bueno, estuvieron en funcionamiento por aproximadamente 1 siglo y medio, pero en consecuencia a diferentes dictámenes firmadas por el rey de España, quedaron deshabitadas, completamente en estado de abandono. Por este motivo se encuentran en estado de deterioro, pero al cabo de 1 siglo y medio de haber estado completamente abandonadas, fueron rescatadas por el Estado paraguayo al punto de hoy ser Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. ¿Está bien? Bueno, contarles recibir lo que es en una de las misiones Patrimonio de la Humanidad, que fue declarada en el año 1993 y que fue fundada en el año 1706. En este momento estamos dentro del claustro, que es el patio privado de los padres, un lugar realmente donde los padres trabajaban con la comunidad, con los niños, en parte de la educación que ellos tenían diariamente, también lugar de los talleres donde ellos tenían también todo lo que sean trabajos que ellos se autoabastecían. Estamos hablando de trabajo de fundición de hierro, fabricación de campanas de bronce, instrumentos musicales, tallados en madera, todo lo que ellos podían autoabastecerse dentro de las misiones jesuíticas lo hacían en la habitación de los talleres. Y en el colegio, citándole la parte del colegio, se hacía la educación básica, números, letras, pero más la educación religiosa, que era lo que se impartía dentro de la educación de las misiones jesuíticas. También ya creo que ya pasamos a la parte de la iglesia principal. Tengo la parte de atrás, la iglesia mayor, que es una de las iglesias más importantes. Duró más o menos el trabajo dentro de la iglesia unos 30 años, donde se ha hecho toda la parte, digamos, tenemos hoy en día conservado la parte de los pisos originales, el púlpito, la pila, los frisos, que es un lugar bastante. La misión de Trinidad, para girarle todo lo que es la misión, abarca un radio de 12 hectáreas y media, que es el tamaño de las misiones jesuíticas, y dentro de que podemos encontrar la plaza mayor, las viviendas de los nativos, la iglesia, el claustro, los talleres. Tenemos la parte, digamos, de la torre y la iglesia primitiva. Bueno, actualmente el complejo cuenta con un predio cercado de 3 hectáreas, de las cuales 8 están cubiertas por construcciones del siglo XVIII. En la actualidad, Trinidad es la reducción que conserva el complejo urbanístico más completo de las reducciones jesuíticas guaraníes. Está constituida por 10 pabellones, por vestigios en pie de 10 pabellones o antiguas viviendas de nativos guaraníes, que se destacaban por haber estado ornamentadas con un hermoso conjunto de arquería romana, que es el estilo arquitectónico que se refleja dentro del antiguo pueblo en sí, una gran plaza mayor y restos de su gran iglesia principal.
que bueno, se destacó por haber sido la mayor y la mejor de las reducciones. Incluso fue reconocida como la obra de mayor importancia quizás del Paraguay hasta la construcción del Palacio de los López, que actualmente es nuestra casa de gobierno. Además de eso, cuenta con un conjunto de dependencias que conforman al claustro, una torre de control y una iglesia primitiva. En esta misión hubo un promedio de 4.800 nativos, en los cuales eran 2 o 3 sacerdotes los que residían en este pueblo. Estamos ubicados en la iglesia mayor, en donde encontramos lo que es la tumba de los caciques. Los caciques, que eran los jefes de los nativos, fueron sepultados dentro de la iglesia mayor del pueblo, como los nobles en las grandes catedrales de Europa. En los costados quedan aún columnas. Estas columnas servían de soporte al techo de la iglesia mayor, que estuvo realizado totalmente en piedra arenisca, en la misma de la construcción. Su nombre en guaraní es Itac. Bueno, nos encontramos enfrente de la iglesia primitiva, la primera iglesia construida en aquel tiempo. Esta es una iglesia, a comparación de la iglesia mayor, una iglesia de una sola nave. Una nave principal con los altares en el fondo, la sacristía detrás y unas galerías con pilares estilo gregoriano, que es muy diferente a las arcadas de medio punto que tenemos en las casas de indios. Al costado, a este costado podemos observar el cementerio, lugar donde eran enterrados los nativos comunes. Este cementerio fue utilizado hasta 1950 por pobladores también de este lugar. Por ese motivo no se hizo ninguna excavación arqueológica en este lugar, salvo aquella que está cerca de la iglesia mayor. Entonces lo que se hizo es retirar las lápidas de este lugar y llevar al museo lítico. Ingresamos un poquitito adentro en la nave principal de la iglesia primitiva, y al fondo podemos ver los altares que le estaba citando. Los altares, la mayor parte del altar está pegado por la pared, como se hacía en aquel tiempo la Santa Misa de espalda en latín. El padre daba la espalda a la población y se hacían en idioma latín. Las paredes, a comparación de la iglesia principal, estas paredes son finas. La iglesia mayor tiene un tamaño de pared de 1,20 m, con los pilares 1,80 m los pilares. Esta pared es un poco menor, ¿verdad? Pero también, como pueden apreciar, es bastante gruesa. Se utilizaba un techo de media naranja, que es la que cubría esta parte, y a nuestro costado tenemos el campanario, el atalaya, lugar de vigilancia. Estaba una campana principal en la altura que se escuchaba a 3 leguas, estamos hablando de 16,5 kilómetros. Es la distancia de esa campana, que es una campana que se utilizaba más de comunicación con las misiones cercanas. Si darle una idea para que ustedes se ubiquen, Trinidad está en el centro, Jesús, San Miguel, San Ignacio Miní y San Cosme y Damián. Es lo que abarca el radio en aquel tiempo. Estamos hablando de Argentina, Brasil y Paraguay. Entre medio de ese friso de ángeles músicos podemos ver un ángel con violín, con guitarra, con saumerios. Pero entre medio de ese friso de ángeles músicos se ven representaciones diferentes, que sería la imagen del ángel Gabriel y la imagen del nacimiento, que sería la Virgen María con el niño Jesús. Por un lado del crucero podremos observar la Anunciación y por el otro lado el nacimiento. Y aquí se nota la mezcla de lo que veían los nativos en su entorno y aprendieron en ese proceso de evangelización. Lo que hoy día podemos reconocerlos con propiedad como un barroco hispano-guaraní. Bueno, nos encontramos en lo que es la Plaza Mayor, una plaza bastante amplia, lugar de recibimiento de las altas autoridades españolas en aquel tiempo. Práctica de deportes, jineteadas, arquerías, es lo que se hacía comúnmente dentro de las misiones jesuíticas. Y bordeando la Plaza Mayor se encuentran las viviendas de los aborígenes. Son pabellones de 7 a 9 habitaciones. La que tenemos aquí enfrente son de 7 habitaciones. La que tenemos aquí en este costado al frente es la de 9 habitaciones y lo siguiente también de 7 habitaciones. Son pabellones de casas estilo de casas coloniales, techo de 2 aguas con tejas coloniales y alrededor las galerías, como nosotros en Paraguay le llamamos corredor Yeré, que está alrededor.
Las arcadas son estilo de arcos romanos, los arcos de medio punto que dan las galerías ahí. Un plano de una de las casas de indios es tener una puerta y una ventana que era el acceso a la habitación y una puerta detrás. No había comunicación entre habitaciones y vivía una familia compuesta entre 6 a 8 personas. Estamos hablando de papá, mamá y los chicos que vivían en las camas tipo cuchetas, una encima de la otra. Es el plano característico de una de las viviendas aborigen. Y para extendernos un poquitito toda esta zona, después continuamos, tenemos lo que es el campanario y la iglesia primitiva. La misión de Trinidad abarca bastante grande, ya que abarcaba su zona agrícola a 15 kilómetros que está el río Paraná, que era la parte agrícola, y también la parte ganadera un poco más al frente, que tenía 3 estancias en total en aquel tiempo. Pequeñas capillas en cada una de las estancias se tenía para no abandonar la parte religiosa. Entonces siempre ellos, solamente los días festivos, los días domingos, es donde asistía toda la población para participar en la Santa Misa en la Plaza Mayor. Bien, estamos frente a lo que era la pila bautismal. Lo que es la pila bautismal está hecha en 2 cuerpos de piedra. En la base llevan unas escrituras en latín que serían el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son los símbolos del bautismo. Y alrededor de la pila bautismal se encuentran ornamentos de una planta muy abundante en la zona que se llama huembé. Bueno, nos encontramos en lo que es el campanario, el campanario principal, la torre tipo atalaya. Está ubicado cerca de la iglesia primitiva y lo que podemos observar todo lo que es la vista de la misión de Trinidad, podemos ver lo que es la Plaza Mayor, las casas de indios. Para contarle un poco de la historia, lo que es de Trinidad, en los trabajos de restauración, los trabajos de mantenimiento que se hicieron, había 6 metros de escombro en la iglesia mayor. Estamos hablando de toda la caída de la iglesia, que tuvo primeramente una caída en el año 1750, la caída cuando todavía estaba habitado. Y en el año 1760 al 63 se comenzó a trabajar todo lo que sea la parte, digamos, de la bóveda, en la parte de adobe, la parte de cal, añadiendo del alcalde una caldera, conseguía unos kilómetros aquí de Trinidad. También no tenemos exactamente el año de la caída de esa segunda caída de esa iglesia, pero también para darle una idea, por aquí cruzaba lo que es el camino en aquel tiempo, en el tiempo de abandono la gente cruzaba con carretas, alzaprimas, todo este lugar. Era un camino principal que daba a la población, ¿verdad?, para conectar con otras poblaciones cercanas. Entonces fácilmente la gente podía llevar las piedras, las tejas, de esa manera fueron llevándose para muros de colegios, casas particulares, alrededor de este radio, de esta misión. Entonces muchas de las piedras se fueron perdiendo. También lo que es el antiguo Ruta Sexta, que es la comunicación principal hoy en día entre Encarnación y Ciudad del Este, pasaba a metros de aquí, o sea, metros cerca de la oficina principal de la misión era el lugar del antiguo Ruta Sexta, entonces también se cruzaba fácilmente y era fácil de ingresar a este lugar. En el tiempo después de la independencia de Paraguay y en los tiempos de abandono, estas casas de indios que están aquí enfrente eran habitados por primeros inmigrantes que utilizaban como alcaldía, juzgado, como pequeñas capillas, hasta una cancha de fútbol estaba ubicada en la Plaza Mayor, entonces se fueron utilizando por un tiempo más en el tiempo de abandono. Ya posteriormente, cuando la Secretaría Nacional de Turismo comienza a mantener esto, se comienza a cuidar. Como observan, hoy en día está bien cuidado, están trabajando gente del área de mantenimiento diariamente para que esto esté bien en forma, para que el turista pueda visitar, pueda sentir lo que es aquel tiempo, la magia que se tiene. Y aparte de eso, también el recorrido nocturno de luces y sonido, que es algo contemplativo que la gente vive la vivencia en aquel tiempo. Itacajón, la vieja cantera de los jesuitas y el paseo de los mitos. En 1706 se funda la Compañía de Trinidad. Los jesuitas se instalaban en la zona en 1712 y desde entonces y hasta el año 1764 se ponen a trabajar en la cantera que se conoce como Itacajón o Piedra Cajón. Los sacerdotes evangelizadores de la Compañía de Jesús estuvieron trabajando más de 50 años en la cantera para extraer las rocas que más tarde les serviría a construir la grandiosa ciudad. De esta cantera se extrajeron las piedras para la construcción de las reducciones de Trinidad. El arquitecto de la iglesia principal fue Juan Bautista Primoli, que también se encargó del diseño de toda la reducción.
Hoy se la conoce como Parque Temático Itacajón, que tiene los hermosos paisajes y un paseo de los mitos con figuras de la mitología guaraní. Hay que visitarla. Bien, estamos frente al altar principal, en donde podemos ver ornamentaciones. En la parte de abajo se ven las hojas del filodendro, el huembé. Era tan abundante en la zona que, como lo veían tanto en su entorno, lo dejaron grabado en sus ornamentos. El filodendro, el huembé, no tiene propiedades medicinales. Las hojas, al machucarlas y tirarlas al río, les facilitaba para la pesca. Y las raíces eran tan resistentes que eran utilizadas como soga en aquella época. En la parte de arriba podemos ver partes de un pájaro de nombre unambú, que serían las perdices de campo. Y entre medio de esos dos pájaros podemos ver el trébol de 4 hojas, que fue una cultura europea sembrada en los nativos con el objetivo de evitar el uso de amuletos. Bueno, y acá se puede observar lo que sería un mapa antiguo de las dependencias del territorio paraguayo, y nos indica la ubicación y el establecimiento de las reducciones jesuíticas en el Paraguay. La Compañía de Jesús llegó al Paraguay a finales del siglo XVI, pero se estableció oficialmente a principios del siglo XVII, donde lograron conformar una gran provincia jesuítica, la que llamaron la provincia jesuítica del Paracuaria o del Paraguay, que estuvo conformada aproximadamente por un territorio de 400.000 kilómetros cuadrados. Teóricamente sería la dimensión actual prácticamente de nuestro país. Estuvieron aquí durante 1 siglo y medio aproximadamente, y durante ese periodo lograron establecer un conjunto de 30 reducciones, todas ubicadas en la cuenca del río Paraná, dista 12 kilómetros al sur desde este lugar, y la cuenca del río Uruguay, actualmente aguas compartidas entre el territorio brasileño y el territorio argentino. Bueno, el hermano coadjuntor Juan Bautista Primoli había diseñado un estilo romano, barroco, hispano-guaraní, en la cual se puede apreciar la misión de Trinidad. En cuanto a lo que sería la distribución urbanística bien compleja que se pueden ver en la misión de Trinidad, que otras misiones también manejaban el mismo plano urbanístico. Por ejemplo, tenemos una entrada principal, una gran plaza, lo que sería espacio libre, la Plaza Mayor o Plaza de Armas, también como lo llamaban, era el centro de actividades religiosas, deportivos, desfiles militares, los castigos también que se iban realizando. A los alrededores están bordadas por las casas de los guaraníes, que serían las casas donde vivían estos guaraníes. Posteriormente tenemos lo que sería la iglesia mayor, la iglesia, a un lado del claustro, el patio interno de los... La cripta era el lugar donde, una vez fallecidos los sacerdotes jesuitas, sus restos eran dejados aquí en un periodo de meses hasta que eran enviados a su país de origen. Dicen que los sacerdotes jesuitas eran considerados los soldados de Dios, entonces ellos venían concientizados de que la mayor probabilidad de regresar a sus hogares iban a ser solamente sus restos, de que iban a fallecer en sus misiones. Museo Sitio de la Santísima Trinidad. La Secretaría Nacional del Turismo, Senatur, inauguró el Museo de Sitio en la Misión Jesuítica de Trinidad del Paraná, que permite mejorar la interpretación histórica y artística de los restos arquitectónicos de la antigua Iglesia de la Santísima Trinidad. El Museo de Sitio es una exposición, difusión, investigación y profundización del acervo histórico mediante un guión museológico. Los contenidos generales que desarrolla el guión del museo son los siguientes: la historia de la Iglesia de Trinidad, su gloria y destrucción, la iglesia dentro de la arquitectura paraguaya y arquitectura y ornamentaciones del programa iconográfico, los retablos líticos, la escultura jesuítico guaraní, resumen de las investigaciones, rescate y hallazgos arqueológicos y puesta en valor. Gloria, gloria, gloria.
Hotel-restaurante Papillón desde 1982. La combinación perfecta entre el confort y la naturaleza. Te espera en Ruta 6, kilómetro 48, Bellavista, Itapúa, Paraguay.